Saludos amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a 24/7. Para mí siempre es un placer acompañarles en este espacio sin censura. Hoy les hemos preparado un especial de los momentos más relevantes de la política venezolana este 2020. Un año que ha sido sumamente complejo y cambiante, pero que además se ha caracterizado por una gran incertidumbre en el marco de una crisis multidimensional de carácter político, social, económica y humanitaria, que se ha venido agravando desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en el año 2013. Mientras, para la oposición venezolana, aunque han logrado algunos avances en materia internacional, con más sanciones para Nicolás Maduro y para su gabinete, el escenario no ha variado del todo. Por el contrario, el autoritarismo se ha acentuado. Acompáñenme en este recorrido informativo. Comenzamos. 5 de enero corresponde la instalación de la Asamblea Nacional para el nuevo periodo de sesiones, pero la Guardia Nacional, la FAES y la PNB impidieron el acceso a varios medios de comunicación nacional e internacional, así como también a los propios diputados opositores. ¡Grábenlo! ¡Somos diputados! ¿Qué es lo que te pasa, vale? Horas después se produce un forcejeo en los alrededores. Juan Guaidó intentaba brincar las rejas para ingresar. ¡Traición, mamahuevo! ¡Dame la traición, no jodas! Todos fueron golpeados. En simultáneo, el diputado José Brito anuncia una propuesta alternativa para la directiva del Parlamento compuesta por Luis Parra, Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y Negal Morales. Todo esto ocurre sin el quórum reglamentario. Guaidó y al menos 100 diputados tildaron como ilegal el acto y deciden sesionar en la sede del Nacional con la mayoría parlamentaria. 7 de enero, las adyacencias del Palacio Federal Legislativo vuelven a amanecer custodiadas por la Guardia Nacional. Situación irregular, vienen los colectivos persiguiéndonos. Sin embargo, Guaidó y el resto de los diputados se concentran en la sede del Partido Acción Democrática en la Florida, desde donde salen en una caravana hacia la Asamblea Nacional. Parra y sus aliados se reunieron dentro del hemiciclo y se declararon en sesión permanente. El líder opositor y los diputados arriban al Palacio Federal Legislativo y enfrentan los piquetes de la Guardia Nacional. Sobreviene un forcejeo, mientras los periodistas que cubrían los incidentes son atacados por grupos civiles armados, afectos a Nicolás Maduro. Minutos después que Parra terminara la sesión, Guaidó y la Junta Directiva rompen el cerco de la Guardia Nacional y logran ingresar al hemiciclo. Parra y sus aliados salen del palacio intempestivamente. Juan Guaidó y la Junta Directiva inician sesión con el quórum reglamentario. Minutos después, se corta el suministro eléctrico a la sala. Guaidó es oficialmente juramentado como presidente de la Asamblea Nacional para el nuevo periodo de sesiones. 15 de enero. Ante la convocatoria a sesión por parte de Guaidó, el Palacio Federal Legislativo es custodiado con una mayor presencia de la Guardia Nacional que en jornadas anteriores. Guaidó y los diputados se reúnen nuevamente en la sede de Acción Democrática y envían una comisión de diputados para constatar la situación en las adyacencias del Capitolio. La comisión de diputados fue atacada a disparos por parte de grupos civiles armados, los denominados colectivos. Sin embargo, lograron escapar ilesos y desde entonces optaron por sesionar en diferentes espacios de Caracas. La verdad es que todo el mundo llegó alrededor de la camioneta, patadas, empujaban, lanzaban cosas, le daban con palos, con unos bastones de hierro. Y bueno, fuimos avanzando y nos seguían persiguiendo bajo la mirada absolutamente complaciente y pacífica de los policías y la Guardia Nacional que estaban. 19 de enero, Juan Guaidó sale sorpresivamente de Venezuela rumbo hacia Bogotá, dando inicio a una gira internacional por Europa y América del Norte.
A su llegada, se reunió con el presidente Iván Duque. Yo soy el presidente encargado de Venezuela. Escuchamos al dictador hace unos días diciendo que tenía control de algo, es decir, él estaba ufanándose, tenía control de algo en Venezuela. Mi gran pregunta es, ¿control de qué? ¿De la migración, del hambre, del ELN? De eso es lo que tiene control. Pero evidentemente ya no del territorio. Hay una dictadura sin Estado que patrocina el terrorismo. Les voy a decir cómo salir con mucho riesgo, con mucho sacrificio, pero con mucha responsabilidad por la tarea encomendada por nuestra gente para buscar la ayuda y las acciones requeridas para recuperar la democracia en Venezuela. No voy a dar más detalles porque, como saben, nos enfrentamos a una dictadura en Venezuela. 21 de enero. Juan Guaidó llega a Londres y se reúne en privado con Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, y Dominic Raab, secretario de Estado para las Relaciones Exteriores. Posteriormente sostuvo un encuentro con la diáspora venezolana. El mismo día, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN, allana las oficinas del despacho de la presidencia encargada ubicada en Caracas. 22 de enero. Juan Guaidó llega a Bruselas como parte de su gira y se reúne con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. 23 de enero. Nicolás Maduro le sale al paso a la gira de Guaidó y lo ofende en cadena nacional. ¿Quién coño te eligió a ti? ¡Ah, payaso! ¡Bobolongo! ¡Aquí está el pueblo! ¡Y solo el pueblo elige! ¡Y solo el pueblo quita con su voto y su poder! ¡Bobolongo! ¡Imbécil! ¡Muchacho pavo! ¡Traidor! ¡Vendepatria! 4 de febrero. Juan Guaidó asiste al discurso anual del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el 5 de febrero, ambos se reúnen en la Casa Blanca. Maduro es un ilegítimo líder enfrascado en brutalizar a su pueblo, pero su dictadura será aplastada y destruida. 10 de marzo. Se lleva a cabo una marcha en toda Venezuela convocada por Juan Guaidó denominada Pliego de Conflicto. La manifestación fue reprimida por la Policía Nacional. Primero, el objetivo del día de hoy es demostrar a la comunidad internacional que el pueblo de Venezuela no está normalizado, no está tranquilo ni está resignado a vivir en una dictadura forever. Al contrario, hoy se unen todas las luchas, todas las protestas que hay todos los días en Venezuela. En el 2019 registrábamos entre 50 y 65 protestas al día. En el 2020 no ha cesado eso allí. Hoy el objetivo de la Asamblea Nacional del Parlamento es llevar una unificación que para tener agua, para tener salario, para tener educación, para tener servicios hospitalarios dignos, se tiene que vivir en una Venezuela constitucionalmente democrática, y es allí donde la Asamblea Nacional es el faro que la comunidad internacional ha reconocido y reconoce. Hoy 10 de marzo, además de una movilización no solamente en la capital, sino en todas las principales capitales de nuestro país, comenzamos con una actualización del informe de Bachelet, comenzamos con la solicitud de la vicepresidenta del Parlamento Europeo exigiendo más sanciones a aquellas individualidades o corporaciones que hagan negocios con el oro extraído ilegalmente del suelo venezolano. Es decir, continúa la estrategia que ha planteado la Asamblea Nacional, que es presión interna y presión externa. La presión externa pasa por las sanciones y el cerco diplomático, y la presión interna pasa por la movilización, que hoy se demuestra nuevamente que el pueblo sigue en un solo clamor, que es la salida de Nicolás Maduro, que hayan elecciones presidenciales libres y que retorne el hilo constitucional a nuestro país. 16 de marzo. Ante la llegada del coronavirus, Venezuela inicia cuarentena social con la suspensión de las actividades escolares y laborales. Si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos confiamos, pudiéramos tener una pandemia pavorosa sobre los pueblos de América Latina y del Caribe. Por eso Venezuela da un paso al frente y declara la cuarentena total, la cuarentena social, la cuarentena del pueblo en todos los estados del país y en el Distrito Capital. 26 de marzo. William Barr, fiscal general de los Estados Unidos, anuncia cargos de narcoterrorismo y corrupción contra Nicolás Maduro y otros miembros de su gabinete. Ofrecen recompensa de $15 millones por información para su captura. 28 de marzo.
Juan Guaidó difunde en redes sociales un video en el que plantea la conformación de un gobierno de emergencia nacional y la puesta en marcha del Plan José María Vargas para atender de manera inmediata la crisis generada en el país debido a la pandemia del COVID-19. 30 de marzo, Nicolás Maduro anuncia Operación Tuntún contra opositores. Hasta ti, que me ves, hasta ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia. Cuando te toquen tum tum, no te pongas a llorar por las redes sociales. 3 de abril, recrudece la crisis por la escasez de gasolina a nivel nacional. Se registran focos de protestas también por falta de gas doméstico. 3 de mayo, ocurrió una presunta incursión de mercenarios vía marítima por Macuto, estado La Guaira, donde murió el capitán Robert Colina, alias Pantera. El anuncio lo dio a conocer el ministro de Interior, Néstor Reverol. En la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima. Un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población. 4 de mayo. Fuentes oficiales de Maduro informaron la captura en costas del estado Aragua de personas presuntamente vinculadas con la incursión realizada el 3 de mayo. Entre los detenidos está el capitán de la Guardia Nacional, Antonio Sequea Torres, Adolfo Baduel, entre otros. 19 de mayo. DirecTV en Venezuela cierra sus operaciones de manera total e inmediata debido a las sanciones del gobierno de Estados Unidos y por la transmisión obligatoria de Globovisión y PDVSA TV, canales sancionados. 30 de mayo. Tras la llegada de buques cargados de gasolinas provenientes de Irán, Nicolás Maduro anuncia el incremento del precio del combustible y el inicio de un plan de distribución. El costo de la gasolina expresado es de 5.000 bolívares por litro. Se podría adquirir hasta 120 litros mensuales por vehículo y 60 litros para motocicletas. También se habilitaba la venta de combustible en dólares y en petros también, por $0,55 el litro. Todo este plan entró en vigencia a partir del 1 de junio. 2 de junio. Kilométricas filas de vehículos en diferentes ciudades del país ante la escasez que por más de 3 meses estuvieron restringidos con 30 litros pagados solo en efectivo y sin el anunciado sistema biométrico. 12 de junio. El Tribunal Supremo de Nicolás Maduro elige nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Fue designada la exmagistrada Indira Alfonso Izaguirre como rectora principal y presidente del organismo comicial. 13 de junio. Escándalo en Venezuela. Detienen y encarcelan en Cabo Verde al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. 14 de junio. Nicolás Maduro convoca elecciones parlamentarias a celebrarse este mismo año y desestima el llamado a celebrar elecciones presidenciales libres, justas y verificables. 17 de junio. El TCJ de Maduro interviene en la directiva de Primero Justicia y pasa a ser dirigida por José Brito, mencionado en la Operación Alacrán. Y más tarde interviene la directiva de Acción Democrática que pasa a ser dirigida por José Bernabé Gutiérrez, quien fuera expulsado del partido el 16 de junio. Transcurridos los primeros 6 meses del año, la tensión política comenzó a centrarse aún más en las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro y en la consulta popular convocada por Juan Guaidó.
Mientras tanto, la población venezolana continuaba luchando contra un sistema económico inestable, controlado por un dólar paralelo y con una pandemia encima cuyo sistema de salud público está bastante deteriorado. Aunado a esto también, el día a día del venezolano se le va en una fila a las afueras de las estaciones de servicio para ver si logran surtir combustible. Continuamos. CNE, designado por el TCJ de Maduro, anuncia fecha de las elecciones, domingo 6 de diciembre, y también informa sobre el aumento de 167 diputados a 277 a elegir, una mayor representación desde el punto de vista poblacional. ...7 de julio, es intervenido el partido Voluntad Popular. TCJ oficialista designó a José Gregorio Noriega, quien en diciembre del 2019 fue expulsado por el partido por su vinculación en la Operación Alacrán. Venezuela registra apagón nacional. 2 de agosto. A través de un comunicado, 30 partidos opositores acordaron unánimemente no participar en las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro por considerarlas fraudulentas y hacen un llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados del proceso. 9 de agosto, colectivos tomaron con palos, botellas y gases lacrimógenos las 2 sedes principales en Caracas de Acción Democrática. Al menos 4 periodistas resultaron heridos durante los sucesos. 14 de agosto, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, los Estados Unidos y la Unión Europea expresan su rechazo ante la convocatoria de parlamentarios sin condiciones libres ni justas. 18 de agosto, el TCJ de Maduro suspende la directiva del partido oficialista Tupamaro, nombra una directiva ad hoc dirigida por William José Benavides Rondón. Luego, los Tupamaro protestan a las afueras del TCJ de Maduro. 25 de agosto, el dólar oficial se dispara 316.16% según economistas desde que llegó la pandemia el 17 de marzo. 31 de agosto, Maduro excarcela a 110 personas entre perseguidos y presos políticos por decreto presidencial. Sin embargo, la ONG Foro Penal alertó que se liberaron solo el 28% de los 386 privados de libertad por razones políticas para ese entonces y que aún quedaban tras las rejas 336. 1 de septiembre, el Banco Central de Venezuela admite después de 6 meses que la inflación de julio fue de 19.6%, la inflación acumulada fue de 491,94% y la inflación interanual de 2.358,49%. 2 de septiembre, se rompe la unidad. Los roces entre Juan Guaidó y Enrique Capriles abren una brecha en la oposición venezolana, luego de que el ex candidato presidencial junto al diputado Stalin González llamaran a participar en las elecciones parlamentarias y presuntamente se reunieran con Nicolás Maduro. Que quede claro, no es para pelear, ni para una disputa, no es que están peleándose los líderes, no, yo no estoy peleando con nadie, yo no estoy buscando quitarle la silla a nadie, yo no me he bregado nunca ni con guerra sucia, ni descalificaciones. 4 de septiembre, Maduro mueve sus fichas políticas del gabinete para que sean candidatos a las parlamentarias. 16 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas, a través de un informe de 443 folios y más de 250 entrevistas a las víctimas, acusa a Nicolás Maduro, a los ministros de Interior Néstor Reverol, de Defensa Vladimir Padrino López, a los jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, junto a otros 45 funcionarios, de crímenes de lesa humanidad.
14 de octubre, la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro aprobó la Ley de Presupuesto Nacional y Endeudamiento. La Constitución obliga al Ejecutivo a presentarla ante la Asamblea Nacional, acto que ha sido violado por la Constituyente en los últimos 4 años. 24 de octubre, el líder opositor Leopoldo López huye de Venezuela abandonando la Embajada de España en Caracas, donde permaneció refugiado desde el 30 de abril del 2019. 2 días después, llega a España, país donde se encuentra su familia exiliada. 26 de octubre, detienen al periodista Roland Carreño, activista de Voluntad Popular y cercano a Juan Guaidó. Estuvo 2 días en desaparición forzosa. La administración de Maduro lo acusa de terrorismo y su defensa denunció siembra de presuntas evidencias. 26 de noviembre, es asesinado Waldo Santeliz, candidato de Primero Venezuela a las parlamentarias durante un mitin. Esta organización responsabilizó como presunto autor intelectual a Michel Duque, un exalcalde chavista de Santa Isabel, Estado Trujillo. 1 de diciembre, Nicolás Maduro aumenta el sueldo mínimo a 1.200.000 bolívares, mientras el dólar oficial pasa la barrera del millón. Esto representa que un venezolano tiene como salario al mes $1.2. 6 de diciembre, se llevan a cabo las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro en medio de centros de votación desolados. Según el CNE, votaron 6.251.080 electores. El Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 255 de 277 escaños. La oposición venezolana ratificó que el proceso carecía de legalidad y llamó a participar en la consulta popular del 7 al 12 de diciembre. 7 de diciembre, arranca consulta popular vía online, reportan saturación del sistema de Telegram. 12 de diciembre, la consulta popular en su primer boletín informó con el 87.44% de escrutado que la participación fue de 6.466.791 personas, de los cuales participaron de forma presencial en Venezuela 3.209.714, en el exterior 844.728 y por las plataformas digitales 2.412.354. 13 de diciembre. Una tragedia se registra en Venezuela. Guardia Costera encuentra en playas de Guiria, Estado Sucre, 19 cuerpos sin vida de personas que zarparon hacia la isla de Trinidad y Tobago en un aparente naufragio huyendo de la crisis nacional. 4 eran menores de edad. ...14 de diciembre... Fiscal de la Corte Penal Internacional concluye que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad y se compromete a llevar esto hasta el final. 18 de diciembre. Entre masivas protestas y rechazo internacional, la Asamblea Constituyente llegó a su fin, asegurando haber dejado paz, aunque según expertos, a costa de anular al Parlamento opositor e ignorando su principal función, redactar una nueva constitución. 20 de diciembre, número de venezolanos migrantes fallecidos en naufragios de Guiria asciende a 33. Políticos opositores protestan frente a la muerte de estos venezolanos en la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas. Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la liberación de la economía y el fortalecimiento de la represión, tomando como excusa la pandemia del coronavirus. Por su parte, la oposición dio por hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, algo que sin duda no ocurrió.
Ahora se aferran a una alternativa internacional mediante la consulta popular. Sin embargo, para cierre de este año, aún no hay respuesta. Hemos llegado al final de nuestra programación. Gracias por acompañarnos siempre en Impacto Venezuela. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube dando clic a la campanita de notificaciones. Yo soy Mildred Manrique y desde 24/7 les deseamos un feliz y próspero año 2021. Nos vemos en enero.